Clara Sánchez es la autora con la que abrimos hoy el programa. Todo un lujo, desde luego. Nos presenta su obra Cuando llega a la luz. Es una mujer que consiguió el premio Nadal, el premio Planeta, que tiene millones de seguidores y que hoy está en Pamplona para presentar su último libro. Clara Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Por estar aquí en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Me encanta. Bueno, presentación de esta obra que ya sé que está cautivando al público, que nos lleva a recordar la obra que escribiste hace 6 años, Lo que esconde tu nombre, una historia sobre los nazis que viven en la costa levantina, muy especialmente en el pueblo de Denia. ¿Se puede decir que es una continuación de ese libro o no, Clara? Sí, se puede decir perfectamente, pero también quizá una consecuencia, porque se pueden leer por separado completamente. Hay unos personajes que se repiten, que son los mismos, ¿no? Los dos protagonistas principales, Sandra y Julián, pero luego el lector que haya leído Lo que esconde tu nombre se va a encontrar con nuevos personajes que le van a sorprender muchísimo. Y claro, más que nada, más que una continuación, quizá es una consecuencia de todo lo que sucedió en Lo que esconde tu nombre y que quedaba por resolver. Claro. Clara, la verdad es que fue una historia impactante. ¿Cómo llegaste tú a conocer a estos personajes, a estas personas que viven actualmente en la costa levantina? Tú conoces bien el pueblo de Denia, sí. Nazis que están viviendo allí como si nada hubiera sucedido, cargos importantes, creo que no das nombres, aunque sí que hablas del carnicero de Mauthausen. ¿Cómo fue tu experiencia personal que luego más o menos elaboraste en esa primera obra? Sí, lo viví de primera mano. Claro, ya viven algunos, ¿sabes? Pero en este tiempo pues han ido muriendo, han ido desapareciendo. Por eso yo creo que es tan importante rescatar todo ese testimonio, sea como sea. Yo lo hago a través de mis novelas, porque hay que pensar que la gente de esa edad está desapareciendo y que esto lo conocemos, esta realidad, básicamente a través de los testimonios de la gente que los ha conocido. Y a mí lo que me ocurrió es que a principios de los años 80, cuando yo era un poco así ingenua como Sandra, y eso del nazismo estaba muy despegado de mi vida y de la realidad, me marché a vivir a Denia, que en la novela aparece como Dianium. Y bueno, vivía en una casita en la playa, aquello era como, es el paraíso, ¿no? El olor de las flores, el calor, la playa, etcétera. Pero, claro, un día me enteré de que unos bungalows que estaban en la misma línea, ¿no?, que mi casa, el dueño de esos bungalows era un nazi. Un nazi, no cualquiera, no un soldado raso, sino un comandante de las SS, de la esfera de Hitler. Yo lo veía, lo podía ver por allí, era una persona que se podía pasear por la calle principal, y aquello me impresionó mucho porque, claro, era como darte de bruces con algo que parece casi una fantasía, ¿no?, de tan terrorífico como fue. Y luego, claro, me fui enterando de muchas cosas. Yo tenía acceso a hablar con gente que trabajaba para estas personas, y también me enteré de que residían allí otros de una manera más oculta, pero que residían otros como, por ejemplo, Anton Galler, ¿no? Todos estos de los que hablo están enterrados precisamente en el cementerio de Denia, han muerto en sus camas, bien, retirados en ese paraíso dorado, y claro, todo aquello se me quedó a mí en la mente, me impresionó mucho, y bastantes años más tarde, muchos años más tarde, me encontré con una foto en un periódico de dos ancianos que residían en la Costa del Sol, y que habían descubierto precisamente por esa foto que eran dos nazis, él con las manos muy manchadas de sangre y tal, y fue al ver esta foto, estos dos ancianos que parecía que no habían roto un plato en su vida, cuando inmediatamente se metió en el ordenador, así como mágicamente, porque eran esos monstruos tras caras agradables. Tú no te puedes imaginar, claro, tú no te puedes imaginar que detrás de esa fragilidad, detrás de esa ancianidad,
en el fondo haya unos monstruos y una gente que haya hecho esas cosas, y así es como, ¿sabes? De esa manera aquello enlazó con lo que yo había vivido y salió Lo que esconde tu nombre. Claro. Y ahora cuando llega la luz. Exacto. Clara, ¿y qué cuentan? ¿Qué contaban, ¿no? Las personas que trabajaban incluso para estos personajes? ¿Qué vivencias tenían? Bueno, por ejemplo, este Gerald Bremer, que es el que yo conocí, porque tiene los bungalows, Bremer, en la misma línea donde estaba mi casa. Bueno, este era un tipo muy guapo, y su mujer también, ¿no? Eran como una cosa, celebraban fiestas, la gente que los conoció lo cuentan, que celebraban fiestas, pues a lo mejor para celebrar el aniversario de Hitler, otras cosas, ¿no? Fiestas de ellos, se reunían allí, este se vestía de uniforme, de gala, ellas enjolladas, es que parece de película, de terror, de tal. Y luego, por ejemplo, a mí me contó un músico de la localidad que tocaba en la orquesta de allí, que en esas fiestas los contrataban, ¿no? Y bueno, este hombre me lo contaba apesadumbrado, como arrepentido, pero era muy jovencillo, ¿no? O sea, claro, te invitan a una casa para amenizar una fiesta, te van a pagar un dinero, pues bueno, vas allí, pero ellos veían esa fiesta por dentro. Son los que han contado cómo hacían todo ese tipo de baile, y este hombre me decía que bueno, que siempre en esas fiestas que arrancaban tocando Tannhäuser y luego pasaban, y esto me lo decía así, me hacía mucha gracia, ¿no? Las palabras, dice, y luego pasábamos a los pasodobles y bailables, ¿no? Y entonces se ponían allí, pero bueno, eso es una de las anécdotas. Claro. Este hombre, por ejemplo, del que te hablo, sí, pues tenía fama de bonachón. Fama de bonachón, pero luego, claro, su casa y todo esto estaba muy custodiada por gorilas. Incluso la playa privada que tenían, que les habían adjudicado en una playa privada con embarcadero. Vivían muy bien, muy bien, muy bien. Claro, pero escribir todo esto, contarlo, y además con tanto éxito, ¿no? Con miles y miles de lectores, con un recorrido impresionante por diferentes países y siempre con éxito, te supuso consecuencias bastante difíciles para ti, cartas intimidatorias, amenazas. ¿Qué te pasó con esa primera obra? Fueron cartas intimidatorias y tal, nunca recibí una amenaza vamos, no quiero... Sí. Pero sí que fue muy sorprendente que cuando salió la primera parte, Lo que esconde tu nombre, pues empezar a recibir, ¿no? Ese tipo de mensajes, a veces soeces, y de distintas procedencias, ¿no? De procedencias un poco de gente más, como más pirada, más loca y tal, y luego de otra procedencia un poco más preocupante. Y bueno, a mí, claro, yo me quedé tan sorprendida que no supe reaccionar, porque al principio me lo tomé como algo, no sé, de lo que había que pasar, y luego ya menos. Pero claro, lo que indicaban, toda esa actitud, es la prepotencia. No solamente la impunidad con la que había vivido esta gente, sino la prepotencia como para dirigirse a mí, ¿no? Dirigirse a mí de esa manera. Pero bueno, eso es mejor correrlo, porque yo quiero que estas novelas se lean como novelas, con la fuerza de thriller que tienen, que es con lo que yo en realidad me lo pasé muy bien escribiéndolas. Bueno, Sandra, una mujer que ahora en esta novela cambia un poquito, se va a Madrid, tiene un hijo, tenemos a Julián, el octogenario que vive en la residencia de ancianos, y Sancho. Sancho es el protagonista nuevo, otro de los personajes que se describe con detalle en esta novela. Bueno, me encanta que hables de Sancho, nadie me está... lo pasamos así, pero Sancho es un personaje con mucha fuerza, por eso decía que Sandra y Julián ya los conocen, pero que hay otros que les van a sorprender. Y es que, claro, yo te decía que era una consecuencia porque en la otra novela ya estos viejos líderes aparecen rodeados de algunos cachorros, ¿no? Que están bebiendo de su ideología. Pero cuando llega la luz, pasan a primer plano, como ha pasado en la realidad, Es que, claro, parece como que la realidad es una consecuencia de lo que se contaba en Lo que esconde tu nombre, y es que
los partidos de ultraderecha y neonazis se están haciendo preocupantemente muy fuertes en Europa. Por eso estos viejecillos que a veces me decían, estos viejecillos nazis que me decían, claro, pues si ya están muriendo, ya casi no queda ninguno, en realidad es gente que ya no cuenta. Y a mí no me lo parecía, porque no solamente su peligrosidad era por todo lo que habían hecho en el pasado, que era terrorífico, sino porque servían de referente, de cobertura. Tú imagínate, para esa gente fanática, irracional, ¿no? Que quiere desarrollar esos bajos instintos de odio a lo diferente, etcétera, estos líderes, estos viejos, eran los auténticos. Eran los que venían del movimiento más ancestral, ¿no? Y más auténtico. Claro, entiendo que miras con gran preocupación, ¿no? Precisamente el auge de la ultraderecha, de los filonazis en Europa, ¿no? Que ya desde 2013-2014 se está alertando acerca de esta situación. No hace falta más que mirar a Francia, a Alemania, a diferentes países importantes en Europa. Claro, es que es tremendamente preocupante, ¿no? El resurgir, es que parece que el nazismo se acabó con el nazismo y el nazismo ha generado micronazismos, o sea, en todos los aspectos de nuestra sociedad, en todos los sitios, hay micronazismos, microfascismos, ¿no? en nuestro comportamiento, que si no estamos alerta, pues se pueden enquistar, de verdad, porque es tan fácil, ¿no? Es tan fácil odiar lo que no se entiende, es tan fácil para el que tiene la autoestima muy baja, no digo en todos los casos, pero bueno, siempre hay mucho frustrado. Es fácil, ¿no? Atrapar, ¿no? A personas con esas características. Claro, que necesitan que les digan, no, tú realmente eres superior. Sí. Tú eres superior a este y a este. Bueno, aquí se habla de vejez también, ¿no? De maldad, de vergüenza, de amor, de hipocresía, de muchos sentimientos humanos. Sí, la edad me preocupa mucho. No es que me preocupe, es que me encanta, ¿no? Hablar de ella, porque está muy arrinconada, muy desprestigiada, y a mí, a través de Julián, pues me ha gustado reivindicar la vejez y la edad, sobre todo porque para mí es una heroicidad la gente que, como Julián, se sobrepone a las flaquezas físicas y a las limitaciones, y dice, por encima de lo que el tiempo me ha echado encima, yo soy alguien que tiene un objetivo y que quiere hacer algo. En Julián hay mucho de mi padre, mucho de mi padre, como en Sandra, pues también hay mucho de mí, ¿no? Pero el amor que has mencionado, porque hablamos de los nazis y tal, pero en esta novela es fundamental el amor. Sí, ¿se llevará al cine? ¿Te gustaría? Probablemente porque se lleve. Porque yo la veo en el cine, ¿no? Es sí, una historia muy cinematográfica. Es algo con lo que ya se está trabajando, y quizá lo que pasa es que de esas cosas casi es mejor no hablar hasta que no se firmen, ¿no? Y estás tramando ya una tercera parte de este libro, de esta historia de los nazis en España. Pues mira, tú has mencionado a Sancho, y Sancho es un personaje que a mí me ha interesado mucho, porque yo me pregunto, ¿qué puede hacer alguien como Sancho después de lo que le han hecho? Alguien muy peligroso, me parece, este Sancho. Clara Sánchez, espero que tengas muchísimo éxito también en esta ocasión, como en tus anteriores obras, que disfrutes hoy también con tus lectores y lectoras aquí en Navarra, en Pamplona, que presentas la obra a las 8 de la tarde, ¿verdad?, en el Club de Lectura de Diario de Navarra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y éxito, lo dicho, gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, un placer, desde luego, comenzar con esta historia sorprendente y además, bueno, comienzas el libro y de verdad que la velocidad a la que se puede leer es impresionante, ¿no? Que lo podemos devorar rápidamente, o al menos es lo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Con estas últimas páginas de Clara Sánchez. Nosotros ahora miramos a la ciudad, al centro de Pamplona, que está más o menos de fiesta, con la celebración del privilegio de la unión. Lo vemos. El primer pañuelo de Pamplona ha sido para ella, para Paulina Fernández, la churrera de la Mañueta. El ayuntamiento ha querido reconocer así su figura referente en la ciudad por su legado gastronómico y cultural y por su impulso al pequeño comercio. Y ella, a punto de cumplir los 94 años, ha recibido este pañuelo emocionada. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Pamplona por su decisión de concederme este primer pañuelo.
Para mí, formar parte de la historia de mi querida Pamplona es un honor, que no sé si merezco, pero que agradezco de corazón. Tú, tus padres, también Josecho, y todos los que habéis formado parte de la churrería, sois historia viva de Iruña, una de tantas de las que conforman el universo pamplonés. Historia hecha, en este caso, a base de harina, de aceite de productores locales, de leña y, como sueles decir tú, mucho cariño. Este es el primero de los actos del Día del Privilegio de la Unión. Junto al pañuelo rojo, Paulina ha recibido esta escultura de la alegoría de la Unión de los Tres Burgos. Gracias a mis padres por todo lo que me enseñaron, a mis hijos, mis nueras y mis nietos, por querer continuar conmigo esta ilusión de ofrecer churros en las mañanas de San Fermín y en los domingos de octubre, a los que trabajan con nosotros, a los clientes que vienen cada mañana y esperan pacientemente, a los que ya no están y forman parte de nuestra historia. Casi siglo y medio después, el espíritu de la churrería de la Mañueta sigue en pie gracias a ella y a toda su familia. Entre todos mantienen la misma elaboración artesanal con leña de haya y aceite de oliva. Y pese a quien le pese, Paulina lo tiene claro. Yo tengo que estar en la churrería.